Vamos a hacer el análisis y el estudio de la pantalla XTC. Vamos a hablar de los impulsos y vamos a cerrar todo lo que les voy a transmitir hoy con palabras de Rab Shaul, denominado en la religión occidental como el apóstol Pablo. Primero vamos a ir por los impulsos. XTC, cuando salgas a la guerra y ganes la batalla, porque hay que ganar la batalla, y una mujer te llama la atención, está prohibido violarla, tener relaciones sexuales en ese momento. ¿Por qué pasa esto? Porque en la guerra y más en la guerra en la antigüedad, con espadas y lanzas, hay una efervescencia del impulso y lleva al conquistador a tomar lo que quiera del conquistado. Entonces, ¿qué dice la Torá? Bueno, una mujer te gustó, perfecto. Te la llevas a tu casa, la tenés 30 días para que olvide a su familia y sus costumbres, y después de esto le cortás todo el pelo y le dejás crecer las uñas. O sea, la haces fea, lo más fea posible. Si así todo, dentro de los 30 días, te sigue llamando la atención, entonces tenés que tomarla como esposa. Y después de eso, podés tener intimidad. Eso hace que el impulso innato de la guerra baje bastante y se tome una decisión un poco más de acuerdo con la realidad. Consideren que en toda la historia de la Torá, los hombres tenían varias mujeres, tenían varias esposas. Esto fue anulado en el año 950 de la era común por un rabino en Alemania, y de ahí en más los matrimonios son de una sola pareja, un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué pasa si el hombre que tiene varias esposas, obviamente va a tener varios hijos? ¿Quién va a ser el primogénito? Está escrito que el hijo que haya nacido primero debe ser el primogénito, aun si esa mujer es dejada de lado por el varón porque ya le gusta otra más. Igualmente, me parece muy interesante hablar sobre un poco sobre la primogenitura. Primogénito no es solamente el primero que nace en la familia, sino el que lleva también la fuerza espiritual del padre. Un ejemplo de eso, Jacob con Yosef. Lo nombró como su primogénito cuando Rubén era el primogénito, pero Rubén perdió la primogenitura porque tuvo problemas con una de su madre, con una madre. Otro ejemplo, para ser muy simple, el rey David, el profeta Samuel, lo nombró como el primogénito, teniendo en cuenta que era el séptimo hijo de su padre. Sin embargo, como llevaba la estirpe del padre, fue considerado como primogénito. Por lo tanto, la primogenitura es no solamente
el orden del nacimiento, sino también la conducta del varoncito que esté en la familia. Bien. ¿Qué pasa si uno de los hijos lleva un camino que no es el que se espera? De manera tal que está escrito que sus padres tienen que presentarse ante el jurado y exponer la situación de su hijo. A este joven se lo denomina glotón y borracho, a ese nivel. Se dice en el pueblo de Israel, lo allá velo atit ligiot. No ocurrió, ni ocurrirá nunca en el futuro una cosa así. ¿Cómo los padres van a acusar al hijo en vez de tratar de corregirlo? Recuerden que una de las tantas falacias que recibió Yeshua era que era considerado glotón y bebedor. Otro punto más de esta parashá referido al impulso. La pena más degradante para una persona en el pueblo de Israel era ser colgado en un madero. Y se lo colgaba en el madero hasta la muerte, no se lo podía tener más de un día. Por eso Yeshua fue retirado del madero, no de la cruz, sino del madero, al comienzo de Shabbat, porque ya cambia el día y viene la noche. Lo que lleva a esta pena es la idolatría y la blasfemia en el nombre de Dios. Y a Yeshua se lo acusó de llamarse hijo de Dios, en el sentido romano y griego de hijo de Dios, de proclamarse semidios. En la literatura rabínica, ser hijo de Dios significa estar en la senda del mismo creador. Bueno, esto fue interpretado de manera totalmente disparatada en la religión occidental y crearon un semidios. Entonces ahora tenemos tres dioses. Esto ya lo saben. Tenemos tres dioses, que es un solo Dios, pero que son tres. Pero que es uno. No, pero son tres. Y el que estaba acá abajo le oraba al que estaba allá arriba. Ah, pero entre ellos se entiende. En fin, hace 2000 años, que en el occidente sigue existiendo el paganismo. Ese concepto es netamente pagano. Bien, ahora vamos al punto que me parece muy importante narrarlo hoy, aunque sea breve. Pero aquí hay que tenerlo bien en claro. El hombre le puede dar una carta de divorcio a su mujer por costumbres que al hombre no le gustaban. Interesante es que este es un derecho de la mujer y no del hombre. En la antigüedad, las mujeres no tenían derechos. Solamente en la Torá aparece la mujer con derechos. Bien, ¿y por qué podía rechazarla el hombre a la mujer? Entonces, como empezaron a haber muchas cartas de divorcio, aparecieron dos grandes escuelas, Shammai y Hillel, indicando cuáles eran las condiciones aceptadas para que existiera un divorcio. Según la escuela de Shammai, era que la mujer practique
algo que se llama zoná. Zoná implica idolatría, en términos paganos, y indecencia sexual, según Shammai. Según Hillel, él se abría a cualquier condición. Tal es así que lo lleva al extremo, diciendo que si la comida no era rica, también le podías dar una carta de divorcio. Es muy interesante cuando Yeshua enseña sobre esta posición, su posición es de la escuela de Shammai. Entonces, el divorcio debe permitirse cuando la mujer comete una indecencia de idolatría o de inmoralidad sexual. Obviamente esto ha sido pésimamente interpretado por la religión occidental, prohibiéndose el divorcio y excomulgando a los divorciados y castigándolos. Entonces, mientras la teoría va por un lado, porque el Señor dice tal cosa. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si el hombre tiene varias mujeres por ahí, viene a la casa, tiene la que la preparan las otras, le diría a la mujer hoy en día? Ah, no, el hombre es el dueño del hogar, entonces tenés que atenderlo. Bueno, esto duró hasta 1960, más o menos, 1970, en donde el divorcio se empezó a permitir en otro tipo de condiciones. Fíjense la indecencia y el paganismo. Mientras se enseñaba eso, los líderes, ciertos líderes, no todos, ciertos líderes de la religión tienen sexualidad con niños o con niñas. Eso muestra la disparidad entre la teoría y la práctica. Estas cuestiones han llevado a la decadencia absoluta del Imperio Romano, que se ocupa más de los grandes castillos que de la gente que necesita dinero para vivir o alimentos para comer. Sería un ejemplo de humildad y de espiritualidad vender los grandes castillos y repartir el dinero entre los pobres. Y no seguir viviendo del dinero del Estado. Eso sería una gran demostración de lo que se denomina el Cristo pobre. Porque por un lado la teoría es que el Cristo es pobre y por el otro lado los dineros son enormes. Pero bueno, paganismo es paganismo. Bien, y hablando de estas cuestiones, vamos a sumergirnos en una situación de Rab Shaul que ha sido desjudaizado y se le llama el apóstol Pablo, cuando él era fariseo de fariseos. 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué pasaba en Corintio? Un hombre tenía como su mujer a su madre. Y en esta parashá de esta semana está escrito expresamente que el hombre no puede tener relaciones sexuales con su madre. Está prohibido. Entonces estaba pasando esto en Corintio. Claro, este hombre venía de los gentiles, paganos. Eran costumbres. Entonces, las palabras de Rav Shaul, ustedes pueden leerlo después para no aburrirlos con la lectura, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5,
Rab Shaul dice que hay que castigarle el cuerpo. Lo interesante es que el paganismo mató la escritura original. La palabra sarx, griega, que se traduce como carne, un rabino no habla de sarx, un rabino habla de bazar. Bazar es el nivel más bajo del alma del hombre, enfocada solamente en sus instintos corporales, la mente, la emoción, la espiritualidad. Entonces, al castigar el cuerpo, se habilitó, con esa interpretación, quemar a las personas, sacrificarlas, castigarlas, porque castigamos el cuerpo para que el alma se salve. Porque el paganismo plantea de que cuerpo y alma son antagónicos, están en conflicto. Y leemos toda la Torá, cuerpo y alma ni se dividen ni se seccionan. El hombre es cuerpo y alma. El cuerpo sin el alma está muerto. Y el alma sin cuerpo no tiene el lugar en donde aprender. O sea que aprendemos mientras estamos en la dimensión física. ¿Y en mérito a qué? Torturar a la gente en el nombre del amor a Cristo, por supuesto. Para que cuando venga el día del Señor sea salvado. Otra vez, paganismo en el medio. El día del Señor es el juicio divino y ser salvado es el perdón divino. Ahora bien, ¿qué pasaba si un hombre tenía como su esposa y tenía relaciones sexuales con su madre? El Talmud, el Talmud, eh, la cita es textualmente eh, Sanedrín capítulo 7. Sanedrín 7:4. Está escrito, hay que sacarlo de la comunidad a esa persona para que haga teshuvá. Si lo hace, se lo vuelve a recibir. Pero si no se lo saca de la comunidad, puede que otros copien lo que está haciendo. Si hace teshuvá, se lo vuelve a recibir. Fíjense la diferencia entre una interpretación, la judía, y otra interpretación, la occidental. Es más, el Talmud en Sanedrín 7:4 dice que es uno de los 36 errores por los cuales una persona puede ser apedreada. Por eso, antes de llegar a la sentencia, hay que hablarle, hay que separarlo y hay que esperarle un tiempo para que recapacite. Y hablando justamente de estas malas interpretaciones, vamos a ir directamente a por qué están en la comunidad ustedes. Por si acaso, no me quiero olvidar de decir
que en la parashá de esta semana queda por escrito que si si un buey se pierde, hay que ir a buscarlo, hay que cuidarlo, hay que tenerlo, hasta que su dueño venga a buscarlo. O sea, tienen más derecho los bueyes y los asnos que las personas, según la interpretación de la religión occidental. Y la otra cosa que es interesantísima es que el hombre no tiene que vestirse con ropa de mujer y la mujer no tiene que vestirse con ropa de hombre. La pregunta es, ¿qué es ropa de mujer y qué es ropa de hombre? Sinceramente, eso va cambiando. Por eso no está definido expresamente qué es ropa de mujer y qué es ropa de hombre. Sin embargo, la sociedad va marcando qué es lo femenino y qué es lo masculino, que ese es el punto central, no la ropa. ¿Y cómo sabemos cuál es masculino y cuál es femenino? Es muy simple, te mirás en el espejo y el espejo te devuelve una imagen corporal. ¿Con qué te identificás? ¿Con la ropa femenina o con la ropa masculina? Lo que no hay que hacer, está prohibido, es cruzar de un lugar al otro lugar. Por ejemplo, muy típico, las mujeres usan pantalones. En la década del 70, cuando era más chiquito, chiquito de la altura, cuando era más chiquito, las mujeres usaban polleras solamente, no había mujeres con pantalones. Que apareció una con pantalones, no, mirá esa, usa pantalones, se piensa que es un hombre. Hoy en día es lo más normal. Por supuesto, viene el corte de hombre, el corte de mujer, una cosa, la otra. ¿Qué es bueno y qué es malo? Depende del momento de la sociedad. Siempre y cuando no se cruce al otro lado. Por ejemplo, hoy en día los hombres se ponen cremitas, hacen las pestañas, se ponen aritos. Para mi mirada particular, eso es femenino. Para mi mirada particular. Pero la sociedad va a cambiar. Lo que nunca hay que cruzar es el límite de lo masculino con lo femenino. Les recuerdo que los griegos tenían como costumbre que el amor más elevado era el amor entre los hombres. Lo que a nosotros nos parece homosexualidad hoy en día, para los griegos era el amor más elevado que había. Esa mentalidad, esa manera de creer la existencia, llegó después a las enseñanzas de Rab Shaul, de Pablo. Y entonces, en la sociedad occidental, la mujer quedó siempre degradada respecto al varón, costumbre griega y costumbre romana, el pater. Mientras que la Torah dice una cosa totalmente distinta. Tal es así que leemos en la escritura grandes acciones de mujeres aún liderando, pero se vestían como mujeres, porque eran mujeres. Y no es malo ni es bueno, eran mujeres, punto. Y el varón es varón y se viste como varón, no es malo ni bueno, es lo que hay. Y eso va cambiando con cada sociedad. Ahora bien, frenar el impulso. Cuando vas, está escrito,
cuando vas a cosechar, deja siempre un pedacito para el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Eso implica retenerse, no todo es para mí, por mí, pensar en el que no tiene. Todo ese es el contexto de los mandamientos divinos. ¿Qué se ha hecho con eso? Minimizarlo a costumbres diarias que te vuelven un esclavo de otras costumbres, al nivel que las personas viven cosas que ni siquiera saben por qué las viven, porque es tradición. Entonces nos pasamos de un extremo a otro extremo. Bien, ¿y por qué están ustedes aquí? ¿Por qué están en una iglesia evangélica o católica? O en una cuasi mesiánica con la banderita, pi, 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 Israel, y se reúnen los domingos. ¿Por qué están aquí? Porque oran a Dios en un lenguaje que no conocen, que es el hebreo, escuchan la Torah, la resumo en 3 o 4 versículos, en realidad se lee toda la para allá, los tendría 2 horas sentados escuchando. ¿Por qué? ¿Qué los atrae? ¿Qué es lo que los atrae? Bueno, para ser práctico y directo, de esto habló cuando Romanos capítulo 11 expresamente dice, está escrito que los gentiles han sido injertados en el olivo natural. Y el olivo natural es el pueblo judío. Y eso es contra naturaleza, porque lo natural es sacar una rama del olivo natural y ponerlo en una rama de un olivo para mejorarlo. Y no sacar una rama del olivo pagano y meterlo en el olivo natural. Es contra naturaleza. Ese es el amor de Dios, que permite que todas las almas sean injertadas en el olivo natural, que es la raíz y la simienta de todo lo que tenemos que vivir. ¿Eso los hace judíos? No, yo no les vendo bajo ningún punto de vista, ni por la plata que me quieran poner, un cursito para hacerlo judíos. ¿Saben por qué? Me llenaría de dinero, pero les estaría mintiendo. Simplemente porque no lo necesitan. No necesitan ser judíos para vivir la escritura. Es más, me voy a pasar para el otro lado. Hay un liderazgo y una sabiduría que tiene el pueblo judío. Pero ustedes tienen algo que le falta al pueblo judío, y es el Mesías. Pueden ir a la sinagoga que quieran, escuchar lo que quieran, estudiar lo que quieran, ver los videos que quieran, lo que quieran, porque pueden hacerse hiperjudíos, más judíos que los judíos, que esto es lo que siempre pasa. Los gentiles cuando quieren ser judíos son más judíos que los judíos. Están un tiempo y se cansan después, se van. Además, la conversión, una conversión aceptada por el pueblo judío, lleva años. No es un día, un cursito de 3 meses y fuiste. ¿Y cuál es el resultado de esa conversión? Un papelito firmado. Por supuesto que te lo firmaron ciertas personas que habilitan que vos sos, ¿qué?
persona con un papel. Por supuesto que mi mirada es demasiado simple para el mundo en el cual vivimos, que todo se maneja por prioridades. Sin embargo, ustedes tienen la gracia divina de ser parte de Israel, no de Israel físicamente. No nacieron judíos, no son judíos y nunca van a ser judíos. La pregunta es, ¿y para qué quieren ser judíos? ¿Saben por qué en el fondo? Porque sienten que los judíos tenemos un lugar diferente. Dios te ama igual, sea judío, sea gentil, sea pagano. La existencia está del alma. Cuando el alma aprende las leyes divinas, el alma se convierte en lo que Rasha llama el Israel de Dios. Este mismo asunto lo tenía Pablo cuando iba a las primeras comunidades. Estaban llenas de gentiles y eran pocos judíos. Y venían con todas las costumbres paganas. Y había que sacar de esas costumbres paganas. Y eso es un proceso. No es de un día para el otro. No es un añito, las fiestitas y ya está. No, no, es una condición de vida. Entonces, que iban apareciendo, como siempre pasa. Estaban los hiperjudaizantes que tenés que circuncidarte porque si te circuncidás, entonces tenés un lugar preferido frente a la extrema. Nosotros tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Justamente ese extremo fue lo que condujo a Yeshua al rechazo de los líderes del momento. Porque en el extremo termina figurando como más importante lo que me conviene, más que lo que tengo que hacer, más que lo correcto. Por eso Raf Shaul tuvo grandes inconvenientes por todos los grupitos que iban apareciendo. Unos que querían judaizar, vamos a aclarar el término judaizar. ¿Qué es judaizar? Hacerte judío. No, eso es lo que enseña la religión occidental. No, es caerte con 28 tomos de lo que podés hacer y que no podés hacer, que es una carga mucho más pesada que la vivencia simple y práctica de la Torah. Es la religión. Todas las religiones son exactamente iguales. Todas te caen con todo lo que está permitido, todo lo que está prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, muchos que se acercan a ustedes, porque si no han aguantado durante más de un año todas las cosas que digo y no se han ido, es porque les fui limpiando las ideas o cambiando las ideas. Muchos de los que se acercan al judaísmo mesiánico tienen más judaísmo, judaísmo, porque lo judío, porque judaísmo. Claro, pero apagan la luz, cocinan. Entonces, ¿cómo es la cosa? Querés hiperjudaísmo, pero no cumplís nada de los judíos. Pero los judíos, ¿viste? Van detrás del extremo. Y el extremo siempre te aparta de lo simple. Y lo simple está escrito en la parashá de esta semana. Ves el auto de tu vecino que no arranca, cuidáselo que no se lo roben. Eso es vivir Torah. Por eso, Rav Shaul lo define claramente en Gálatas
Gálatas 6, versículo 15-16, definiendo que Israel, de la comunidad que considera que Yeshua es el Mesías, es el Israel de Dios. De esa manera, no pone ni a los judíos abajo ni a los paganos arriba. Igualdad. Todas las personas tienen la oportunidad de vivir los mandamientos divinos. Y eso nos equipara a todos los pueblos en todos los lugares. Dentro de la función divina, de cómo ha sido creado todo, Israel tiene un lugar preponderante. Una manera fácil de explicarlo, por ejemplo, el Imperio Británico. Inglaterra es una islita chiquitita, pero tuvo, ya no lo tiene, tuvo muchas colonias que eran independientes, pero que rendían cuentas a los británicos. El pueblo judío es lo mismo. Somos 12, 13, 14, 15 millones de judíos en el mundo. Perfecto. ¿Y todo el resto de la humanidad qué? ¿No es pueblo elegido? ¿Dios no lo ama? ¿Son seres inferiores? En absoluto. Tienen como ejemplo a seguir al pueblo judío. No para ser judíos, sino para ver cómo se pueden vivir los mandamientos. Y vivir los mandamientos. Es muy simple. No hay nada que te acerque más al cielo que el contacto directo con Dios. Y eso no es religión, eso es vivencia. Y la vivencia excede la naturaleza física. Para aquellos que están enamorados del judaísmo y no lo conocen, leen el libro nomás, pero no lo conocen, sería muy bueno que lo conozcan. Porque yo hablo sobre al punto de cada persona. No qué mandamiento cumplís o qué mandamiento no cumplís, sino qué corazón tenés, qué simpleza o no tenés en tu ser. Y por el otro lado, quienes siguen la religión occidental, 2000 años después, miran a los judíos como que matamos a Cristo. La verdad que Yeshua es un problema de los judíos con los judíos. Y es interesante porque es un judío que ha sido proclamado semidios. Es increíble. Pero bueno, y es más, si los judíos matamos a Dios, somos más fuertes que Dios. Entonces, hay algo que nos cierra ahí, ¿no? En fin, bueno, en resumidas cuentas, ¿por qué están aquí? Porque hay un amor que los está atrayendo. ¿Cuál es ese amor? El amor del Mesías. Y han tenido la posibilidad, el valor de cruzar del paganismo a la Torá. Entonces, ahora hay que hacerse cargo. Vivir los mandamientos con alegría, con sinceridad, con felicidad. Porque son parte, y lo viven así, son parte del Israel espiritual, no del Israel físico. Se ha dado, se da mucho, que hay personas que me cuentan que su abuela, su tío, su sobrino, no, para arriba, su abuela, su tío, su tatarabuelo, su tatarabuela, son judíos que vinieron de Europa.
Y después trataron de cambiar el nombre, trataron de que no se supieran que eran judíos porque éramos perseguidos por todos lados. Entonces vinieron a las Américas buscando una tierra donde vivir tranquilos. Se cambiaron los apellidos y todo lo demás. A la tercera generación hay algo que llama a los nietos y tratan de volver al pueblo de Israel. Entonces viene la crisis. Pero yo no soy judío y tengo que hacer el cursito, tengo que ir acá, tengo que ir allá. No tenés que hacer nada. El alma, cuando Dios le llama, por supuesto que las personas que te rodean no te van a entender. Estar en el centro es nada de cursitos, de, de cómo vivir las leyes del ingreso al reino de Dios. Por eso están aquí. El amor de Yeshua los trajo, el amor de Yeshua los llama, pero los llama a vivir los mandamientos divinos, para que crezcan, para que maduren, para que sean libres de la propia ignorancia, que es producto de las religiones que se van formando generación tras generación. Romper con todo eso es difícil, lleva un proceso, por supuesto que lleva un proceso. Es más, quieren copiar lo que hacen estos, lo que hacen los otros, o esto no se puede, esto se hace, esto no se hace, cópienlo, cópienlo. Pero eso no los va a llevar a la sinceridad, a la humildad, a la simpleza. Les va a dar las paredes de contorno, pero no los va a hacer felices. Lo estricto no permite que el alma se abra. Tampoco el libertinaje. El punto medio. En resumidas cuentas, son hijos de Dios, son parte del Israel espiritual, y no hay ninguna sola enseñanza de Rav Shaul que atente contra la Torá o su vivencia, en absoluto. Por el contrario, simplemente él universalizó cómo vivir los mandamientos. Y ese es el camino más directo para encontrarnos directamente con el Creador, teniendo en cuenta que el Mesías, Yeshua, es el que nos da la sabiduría cuando no sabemos qué hacer o qué decir.
Shabbat Shalom. Shalom.